Hola a todos, nos da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar a través de este video con ustedes. Y bueno, nuevamente tendremos la oportunidad y el momento, el tiempo de estudiar nuevamente el libro de Romanos. Un hermoso libro, un libro maravilloso donde hemos sido desafiados a, primeramente en estos últimos videos ya, o actualmente, a vivir una vida cristiana completamente real, apegada completamente a lo más, a lo más indispensable en cuestión a lo que nos llevará a cada uno de nosotros a llevar una práctica de la vida como hijos de Dios, tal cual lo dice la Escritura. Y hermanos, seamos motivados a seguir escudriñando la Escritura, a que a través de lo que hacemos, hermanos, podamos entender y podamos llevar nuestra vida a hacer esos cambios que necesitamos. Y bueno, vamos hoy a tener el tiempo para poder seguir con este estudio de la palabra del Señor. La semana pasada veíamos el tema que tiene que ver con la sujeción al gobierno, un tema que pues espero que hayan tenido la oportunidad de verlo, hayan tenido la oportunidad de poder aprender a través de Romanos 13, 1 al 7. Y bueno, hoy continuamos con este capítulo. Vamos hoy a ver del versículo 8 al versículo 14 del capítulo 13 de Romanos. Y el tema de hoy se llama El amor cumple la ley. Ese es el título que tiene este pasaje. Y bueno, para los que estuvieron la semana pasada, hablábamos acerca de la sumisión al gobierno, de todo lo que significa el hecho de cómo el creyente debe abandonar una práctica que se ha vuelto habitual en estos días de levantarnos y de señalar y de decir muchas cosas en contra de nuestros líderes, cuando, bueno, la Escritura nos llama a cumplir cabalmente con nuestras obligaciones, cuando la Escritura nos llama a obedecer las leyes, a sujetarnos, aun cuando esto no pueda ser algo que de alguna forma nos haga o estemos a gusto, ¿no? De cierta forma, ¿no? Y bueno, veamos ciertos ejemplos. Bueno, vamos ahora a entrar de lleno a este versículo que dice, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y bueno, así comienza este pasaje aquí en Romanos, diciéndonos hasta la primera coma, no debáis a nadie nada. Y bueno, empezamos con algo que en muchas ocasiones es un problema inclusive hasta entre los mismos creyentes, ¿no? El endeudarnos, el tener el deber. Y en un contexto, bueno, hablábamos hace una semana de lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, era con lo que finalizábamos la predicación o el mensaje. Y ahora se nos habla en general, ¿no? No debáis a nadie nada, ¿no? Y surge una pregunta, yo no sé si tú en algún momento lo has hecho, pero ¿es correcto el pedir prestado? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y es una pregunta que es importante que la sepamos porque vivimos en una sociedad donde es muy común, bueno, el que exista este tipo de cosas, ¿no? El prestar, el tener esas deudas. Y bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura, no? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y de cierta forma, bueno, desde el Antiguo Testamento encontrábamos buscando y leyendo y estudiando, bueno, veíamos que en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25, veamos lo que dice. Y dice así, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Luego tenemos el Salmo 15, versículo 5, y nos dice aquí en este Salmo, y dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y hay otros pasajes a los que podríamos ir en este momento para ver acerca de este punto, pero la idea, hermanos, es que, bueno, la Escritura nos da reglas en el Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel, reglas que aquellos que prestaban dinero, bueno, tenían que obedecer, ¿no? Tenían que sujetarse a esa ley, desde la ley de Moisés,
para que el pobre, para que aquel que pues no la estaba pasando tan bien económicamente, pues los ricos, los que tenían un poco más, no se aprovecharan de esta situación. No era incorrecto delante de la ley que el que tiene más se aprovechara de esta situación y endeudara de una forma indiscriminada al que no tenía pues tanto como aquel que sí tenía esas posibilidades. Y de cierta forma podemos verlo de la siguiente forma, ¿no? Como tal, no hay una regla que diga que está bien o está mal el pedir prestado, pero podemos intuir, hermanos, que si hay reglas para aquel que presta, podemos intuir también que no es tampoco incorrecto que las personas adquieran pues una responsabilidad en cuestión al pago de una deuda, ¿no? Pero esto no quiere decir, hermanos, que esto sea algo que debe caracterizar nuestra vida. Hablando ya en el contexto de la iglesia, hablando ya en el contexto de nosotros como en esta sociedad, estamos muy acostumbrados, hermanos, y lo digo aún porque todos, muchos, como yo también, tenemos ese tipo de malos hábitos, tener créditos por muchos lugares, ¿no? Tenemos una tarjeta de crédito, tenemos créditos departamentales, inclusive otro tipo de préstamos bancarios, y hoy está muy fácil, es muy al acceso de cualquier persona que tiene un trabajo, bueno, poder endeudarse, ¿no? El detalle no está en la deuda, ¿no? El detalle no está en el hecho de que contraigamos una responsabilidad en este sentido. Si el detalle está, hermanos, en que utilicemos incorrectamente esta posibilidad que nos dan las instituciones para poder adquirir un préstamo, ¿no? A veces pedimos prestado para cosas que no son importantes. A veces pedimos prestado para cosas que realmente no necesitamos. O a veces pedimos prestado dinero en ese momento, a lo mejor no necesitábamos ese dinero. Y lo único que queremos hacer es simplemente gastarlo en deleites, gastarlo en cosas lujosas. Y bueno, cuando esto es así y no hacemos un cálculo correcto, podemos endeudarnos más allá de lo que a veces podemos pagar. Ahí es donde viene lo malo, ¿no? Cuando nuestra capacidad económica no nos da para vivir de cierta forma y a través de créditos, bueno, accionamos una vida que no es nuestra, que no tenemos la posibilidad y después ya no tenemos cómo pagar. En este tipo de situación, los préstamos vienen siendo incorrectos delante de la vida de un creyente, porque la orden que se nos da aquí es: no debáis a nadie nada. Eso es lo que se nos dice aquí en la Escritura, que no debamos. Y cuando dice no debamos, es que no quedemos mal en cuestión al pago de nuestras obligaciones. Porque tener una deuda, bueno, la podemos tener siempre y cuando cada que nos toque pagar cumplamos con esa responsabilidad. Bueno, la deuda es correcta, ¿no? Y hermanos, las deudas a veces son buenas, nos ayudan en ocasiones. Tampoco está mal endeudarnos en ocasiones, ¿no? A través de una deuda es como, a lo mejor con el tiempo podemos hacernos de un automóvil que esté al acceso de nuestras posibilidades, un auto que podamos pagar, que podamos verdaderamente costear. Bueno, a través de algún financiamiento podemos adquirir a lo mejor un automóvil que esté de acuerdo a tus posibilidades. Y es como quizá puedas hacerte de un automóvil para transportarte. A través de los préstamos, bueno, podemos a veces también sacar una casa. Y con el tiempo, al pasar de los años, bueno, poder hacernos de un bien inmueble, ¿no? Y así ejemplos, hermanos, de cosas que son importantes que como creyentes podamos tener, que son parte de un patrimonio. Bueno, no está incorrecto, ¿no? Siempre y cuando, bueno, hagamos un análisis de nuestro salario, hagamos un análisis de cuánto es nuestra posibilidad. Y bueno, si vamos a adquirir esa obligación, bueno, lo hagamos de forma inteligente y también junto a lo demás que ya tenemos, que también debemos, bueno, podamos hacer una compra o una adquisición inteligente, ¿no? Lo incorrecto, hermanos, en este caso sería, bueno, tener una vida en la cual, bueno, estemos ocultándonos de aquellos que pues, con los cuales tenemos esa deuda. De ahí viene lo que Pablo nos dice: no debáis a nadie nada.
no es correcto, hermanos. A la luz de la palabra del Señor, es algo que no está bien delante del Señor. Y después de esta frase, viene otra que al principio yo cuando la veía, no la entendía como la tiene acá, pero buscando en una versión más actual, sería así, o lo leeríamos de esta forma. No debáis a nadie nada, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Esa sería en una versión más actual, la forma en la cual se lee este versículo 8. No debáis a nadie nada, sino, dice, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Primero nos dice que no debemos tener deudas o que no debemos deberle nada a nadie. Y después, de una forma muy interesante, se nos dice ahora que la única deuda que sí debemos tener constantemente es la de amarnos los unos a los otros. Hermano, tenemos una obligación. Así como en muchas ocasiones adquirimos obligaciones allá afuera, pagos de deudas, ahora el apóstol Pablo nos dice, si hay alguna deuda de la cual siempre debemos tener, es la de practicar y darnos amor unos a los otros. Y de eso hemos estado hablando durante varios videos. La de amarnos los unos a los otros. Todos los creyentes tenemos la obligación constante de hacer esta práctica, de amarnos los unos a los otros, porque esta, a diferencia de las otras deudas que podemos tener, es una deuda que siempre debemos estar pagando, pero nunca vamos a terminar de pagar en esta vida. Hablando en el contexto de lo que acabamos de decir hace un momento, económicamente a veces nos podemos desfalcar, hablando del dinero, en cuestión a que puede ser que a veces, si hacemos un mal cálculo, podemos en algún momento no tener para pagar la deuda. Pero fíjese cómo se refiere esto, ¿no? Por la provisión del Señor, a través de su gracia, esta deuda que tenemos de amarnos los unos a los otros es un pago continuo que siempre vamos a tener a través de esa gracia el recurso en abundancia para poder pagar esta deuda. A diferencia de que en otras ocasiones el dinero pudiera llegar a faltarnos para pagar una deuda económica, esta deuda del amarnos unos a otros, cuando tú y yo hemos sido, fuimos hechos hijos de Dios, hemos recibido a partir de ese momento el amor de Dios. Y ese amor de Dios nos ayuda para que ahora tú y yo podamos demostrar y dar amor. Y ahora sí podemos dar amor, porque el Señor nos ha dado ese amor. Dice Romanos 5:5 lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dentro de ti, dentro de mí, existe el amor de Dios ya. Y ese amor es tan grande, tan inmenso, hermanos, que es algo que no se acaba. Es algo que siempre debemos y vamos a tener dentro de nosotros. Aquí lo importante es cuánto estamos dispuestos a dar nosotros, ¿no? Esa falta de práctica, esa falta de no hacerlo, hermanos, a veces pareciera que no está ahí. Pero, hermanos, ya ha sido dado, ya ha sido derramado dentro de nosotros. Ahora tú y yo tenemos que accionar, tenemos que poner en práctica ese amor que ha sido dado a nosotros. Hermanos, tenemos más que suficiente dentro de nosotros como para poder dar. Y nunca debemos dejar de hacer esto en nosotros. Nuestro amor es de unos a otros. Y esto se aplica primeramente, hermanos, a los hermanos de la fe. El amarnos los unos a los otros se aplica primeramente a nuestros hermanos en la fe. Juan 13, 34, 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Estamos, hermanos, llamados a través de la Escritura a demostrar ese afecto, ese amor entre hermanos en la iglesia, entre los congregantes de una congregación, ¿no? Es importante que usted y yo
en lo que hacemos, aprendamos a sentir esa empatía, a sentir ese amor, y lo hablamos ya en semanas pasadas, en otros videos, esa práctica de preocuparnos por lo que le pasan a los demás hermanos dentro de la congregación. Es importante que nos amemos y que lo hagamos habitual, no solamente de palabra, sino a través también de las acciones de nosotros mismos, ¿no? Y a través de ello, hermanos, ¿cómo es que podemos dar amor? A través de los ministerios, a través del servicio que hacemos a la iglesia. Hebreos 6:10 nos dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La forma en la cual nosotros mostramos ese amor es a través de los ministerios, a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nos preocupamos, hermanos, hacia las personas que están pasando necesidad dentro de las iglesias. Y hermano, también aparte de esto, el amarnos los unos a los otros, lo que dice Romanos 8, que debemos amar al prójimo, hermanos, se refleja en el sentido de amarnos los unos a los otros. Se refleja también hacia los que no son creyentes. Si usted ha venido escuchando lo que hemos dicho, si mal no recuerdo, hace 2 videos hablábamos de algo que no es fácil hacer, pero que estamos encomendados a hacerlo. Si usted recuerda Romanos 12, versículos al 20, dice: así que si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer; si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora viene esa parte de que el amor también, aparte de ser hacia la iglesia, también debe ser dado hacia aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, sin importar, hermanos, a quién. Mateo 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor, hermanos, debe ser dado sin discriminar a nadie. No solo a tu iglesia, a tu congregación, a tus hermanos de la fe, no solamente a los hermanos que te caen bien, a todos, aún a los hermanos que son difíciles, también. A un hermano, si saliendo de la iglesia, en tu vecindario, en tu oficina, en tu trabajo, en tu salón de clases, donde te encuentres. A las personas que te caen bien y a las personas que no te caen bien, y aún también a aquellos que procuran tu mal. Es importante que como hijos de Dios obedezcamos esta orden del Señor, que Pablo nos escribe aquí en Romanos 13, de que tenemos una deuda que debemos pagar todos los días, y esa es el amarnos unos a otros. Y esa es una deuda que siempre tendremos con qué pagar, porque el amor de Dios ha sido ya derramado dentro de nuestros corazones. Llegamos ahora al versículo 9 de Romanos 13, y dice: porque, bueno, antes de leer este pasaje, hay una parte ahí en el versículo 8 que estaba pasándome. Dice, después de que dice, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa parte, hermano, que viene en nosotros y que nos va a hacer entender lo que dice el versículo 9. Cuando nosotros practicamos el amor hacia los demás, hablamos del prójimo, y el prójimo no es otra persona que el prójimo es cualquier persona que esté a tu alcance. Es cualquier persona que esté a tu alrededor. Tu esposa, tu familia, y aún amigos, amistades o conocidos, o personas que simplemente están por ahí. Cualquier persona que tenga necesidad. Hermanos, amando al prójimo, haciendo esta práctica de amar a todas las personas sin importar, es como habremos cumplido los mandamientos del Señor. Sabemos que la ley nos salva, ya lo sabemos. Los mandamientos, la ley de Moisés, no tenía la capacidad de salvar a nadie. Es más, al hombre le es imposible cumplirla. Pero ahora que tú y yo ya somos hijos de Dios,
que ya somos salvos, debemos vivir una vida agradable al Señor. ¿Y cómo podemos hacer ese resumen de los mandamientos de Dios que hoy tú y yo debemos cumplir? Porque eso refleja que tú y yo somos hijos de Dios. Amando a nuestro prójimo. Y ahorita vamos a ver que cómo se resume la ley en amar al prójimo, en amarnos los unos a los otros, en amar a nuestro Dios. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tras declararnos que el amor cumple la ley, porque eso es lo que estamos haciendo cuando amamos a los demás, Pablo nos cita el Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos aquí los 10 mandamientos, parte de los 10 mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Bueno, estos son los últimos 5 mandamientos de esos 10, ¿no? Y si buscamos en Deuteronomio 5, del 17 al 21, y en Éxodo 20, del 13 al 17, bueno, los vamos a encontrar. Ahí los podrás leer tú en casa con detenimiento y vas a ver que ahí está la referencia a estos mandamientos, ¿no? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, y qué importante es que cuando mostramos amor hacia los demás, en la vida del creyente, de ti hacia los demás, debe ser a través de la práctica de lo que es correcto, de la práctica de hábitos que no dañan ni causan situaciones de malestar en los demás, ¿no? Habla del amor piadoso, que es el que cumple los mandamientos. No adulterarás, el adulterio, hermanos. Y es el primero que se nos menciona aquí de estos pecados, de estas transgresiones a la ley de Dios, ¿no? ¿Cómo es que mostramos amor a través de no adulterar? Cuando un hombre casado adultera y se mete y comete un acto sexual con otra persona en contra de su cónyuge, hermanos, está afectando a su esposa. Y no está mostrando amor, primeramente a su esposa, mostrando amor a sí mismo y amor hacia la persona con la cual está teniendo esta relación sexual. La práctica del adulterio es una transgresión directa a la ley de Dios, porque es un acto pecaminoso que está afectando duramente el corazón de más de una persona. Y a través de esta práctica, hermanos, el amor no está presente. Y por más que esa persona diga que ama a esa otra persona con la cual está teniendo esta aventura, eso no es amor. Eso no es amor. Está lejos, hermanos, de mostrarse a través de esa situación el amor al prójimo. Luego nos da otra más, dice: no hurtarás. La práctica de sustraer, de quitarle a alguien lo que es suyo, ¿no? De robar. No, está más que claro. Así como lo hablábamos de lo que tiene que ver con el adulterio, ¿no? El hurtar, el robarle, el quitarle a alguien lo que es suyo. Es una práctica que está en contra de la persona a la cual se le está quitando algo, ¿no? Inclusive en este tipo de prácticas de robo de cosas, de personas que entran a domicilios o personas que roban dentro de transporte público, personas que roban automóviles. En muchas de esas ocasiones también, aparte de que se sustraen las pertenencias, también se le causa daño a la persona que puede ser la víctima, ¿no? Entonces, esta práctica está lejos de mostrar amor hacia nuestro prójimo. No dirás falso testimonio, no las mentiras, las calumnias, no los chismes. Esta práctica, hermanos, afecta directamente, ¿no?, a la persona, no a través de mentiras o de verdades, hermanos, que son dichas en un contexto con la total intención de hacerle daño a esa persona. No codiciarás.
La codicia, hermanos, en muchas ocasiones es difícil que se pueda exteriorizar, ¿no? La codicia muchas veces es algo que no podemos notar, pero la codicia, hermanos, es algo que nuestro mismo Dios lo sabe. En muchas ocasiones este pecado es tan silencioso que solamente nuestro Dios es el único que lo puede saber, pero también es un infringimiento al mandato del Señor. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú en tu diario vivir evitas este tipo de prácticas, si lo haces, estás mostrándole amor a los demás. El no hacer este tipo de prácticas, el no hacer este tipo de situaciones, hermanos, en ello le mostramos al mundo, a la gente que está en nuestra oficina, a la gente con la que nos relacionamos con ellos, con la cual tenemos relación, que les amamos. El cristiano que ama con el amor de Dios no necesita preocuparse por la transgresión o cualquier otro mandamiento, incluyendo los otros que siguen los 10 mandamientos, ya que, hermanos, si nosotros practicamos constantemente el amor, si nosotros estamos cuidadosos de no hacerle daño a los demás, de mostrar amor por ellos, aún sin darnos cuenta, vamos a estar cumpliendo los mandamientos del Señor, que es amar, porque en eso se resume toda la ley. Quien no hace eso, automáticamente ama a su prójimo. La suma de todas las leyes de Dios nos permite tener relaciones humanas, y eso es amar a los demás. Y continuamos y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Siguiendo en esta misma sintonía, el amor no hace mal al prójimo. Esta frase echa abajo todo ese pensamiento que puede haber en un ser humano que dice amar a alguien, pero que en esa frase o en ese decir que es que si hago esto es porque te amo, está dañando la vida de alguien más. Los celos no nos hablan de amor. Y no hablo de cualquier tipo de celo, sino de aquel celo enfermizo que se ha convertido en algo asfixiante en una relación, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, ¿no? El amor no hace nada incorrecto. Hay personas que son violentadas, que son golpeadas, y increíblemente que muchas víctimas a veces llegan a decir es que si me pega es porque me quiere, porque me ama, porque le importa, ¿no? Y no es así. Dice la Escritura que el amor no hace mal al prójimo, no causa daño ni psicológico, ni físico. El amor verdadero no es capaz de hacerle daño a aquella persona que dice amar. Es imposible. Eso no demuestra amor. Eso no es algo que podamos de alguna forma simplemente decirlo como tal, ¿no? Así que el cumplimiento de la ley es el amor, lo que hablamos hace un momento. Versículo 11 dice, y versículo 12 también, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas del amor. Si usted analiza estos dos versículos que acabamos de leer, va a encontrar las siguientes frases. La frase ya es hora, la frase ahora está más cerca, la frase nuestra salvación, la frase la noche está avanzada y la frase se acerca el día. Si pudiéramos hablar de una forma general de todas estas
frases, pudiésemos decir que todas estas expresiones nos hablan de una urgencia que es impostergable. De una urgencia para ti y para mí que conocemos la Escritura, que es ya impostergable. De esta forma. Y dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora, dice aquí, de levantarnos del sueño. De una urgencia que es impostergable. Hermano, le está hablando a la iglesia ahora el apóstol Pablo también, y le dice a todos aquellos creyentes con esta frase, es ya hora de levantarnos del sueño, a muchos creyentes que se han conformado con simplemente ser salvos. Le dice a aquellos creyentes que durante mucho tiempo se han conformado y han estado cómodos dentro de una iglesia cristiana y que se han conformado con asistir simplemente, con no desarrollar nada más, con no ir más allá. Muchos creyentes por voluntad propia llegan a tener comportamientos de falta de interés respecto a que el Señor viene pronto. Y esto se refleja, hermanos, en una actitud donde no hay una urgencia por servir, no hay una urgencia por poner en práctica los mandamientos del Señor, por mostrar amor unos a otros. En ocasiones muchos hermanos, en lugar de hacer de bendición, vienen a ser piedra de tropiezo para muchos dentro de la congregación. Muchas veces esa ociosidad dentro de la iglesia es objeto de poner atención en aquellos comportamientos de los cuales muchos creyentes vienen luchando. Hermano, es importante, y te dice la Escritura a ti hoy, si tú estás haciendo de tu vida espiritual esta práctica, te dice, es hora ya de que te levantes de tu sueño. Es importante que esa forma de vivir, esa forma de comportamiento, sigue estando en ti. Levántate. Desempolva. Es hora de que te pongas a trabajar, de que te pongas a practicar, de que todo ese tiempo que has desperdiciado viendo televisión o haciendo otro tipo de actividades que no edifican, es tiempo ahora de que escudriñes la palabra, para que ahora tu Biblia, la palabra del Señor, hable a tu vida y empieces a experimentar esa verdadera vida en el Señor. Es hora de que te levantes del sueño, te pongas a vivir una vida que glorifique al Señor. Es hora de que te levantes del sueño, porque ahora ¿por qué es importante que hagas esto? Porque dice el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí hace referencia a esto, no es de que no seamos salvos, ya somos salvos, sino nos habla del momento, de ese día hermoso, cuando volvamos a ver y veamos al Señor por primera vez cara a cara. Y nos habla de ese proceso en el cual el creyente lleva sobre sí mismo la glorificación, la transformación completa de que cuando la naturaleza pecaminosa que aún vive en nosotros es quitada y ahora llega ese perfeccionamiento, esa transformación de nuestro cuerpo, de nuestra vida, a la de un ser completamente listo y perfecto, incorruptible. Hermanos, a eso se refiere esta porción. Levántate del sueño porque ahora está más cerca ese momento de la historia. Está cerca ese día. Y esa es la forma en la cual tú y yo tenemos que vivir. Hermanos, durante muchos años, la iglesia siempre se le va a decir que la forma en la que debe vivir es a la expectativa, con la urgencia de que Cristo viene. Y aunque hay muchas generaciones, desde que el Señor Jesús se fue, han muerto, sí, muchas generaciones, pero la vida del creyente debe ser vivida con la urgencia, como si el Señor Jesús viniera hoy. Es por eso que en una vida cristiana real no cabe el comportamiento que acabamos de decir, de que haya que levantar a muchos creyentes del sueño. Levántense ya, porque ahora está más cerca de nosotros, es lo que está diciendo este pasaje. Ahora
hoy en el día que nos encontramos hoy, desde que el Señor Jesús se fue, desde los tiempos del apóstol Pablo, estamos 2000 años más cerca de que Cristo venga. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo sucederá. No sabemos si tú y yo seremos las personas que experimenten ese día en vida. No lo sabemos. Pero sí podemos decirlo, que está más cerca, aún nosotros estamos más cerca de ese día de lo que estuvieron los apóstoles hace ya mucho tiempo atrás. Y eso es de lo que nos quiere decir la Escritura en este momento, que ahora está más cerca. Hebreos 10, 24 al 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos mucho trabajo por hacer, hermano. Mucho trabajo. Y en muchas ocasiones hemos perdido el tiempo en cosas que no edifican. Es cierto, hay que ir a trabajar, los que tienen hijos tienen que poner atención, pero también hay que disponer de un tiempo importante para poner nuestros dones, nuestras habilidades al servicio del Señor, porque sabemos que este día, cada día está más cerca, cuando el día se acerca, ¿no? Y dice aquí, bueno, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice el número 12, la noche está avanzada y se acerca el día. La expresión, la noche está avanzada, nos hace referencia y significa que el tiempo de pecado y de incredulidad y rebelión espiritual del hombre está a punto de terminar. Eso significa la expresión la noche está avanzada. El tiempo donde el pecado está, y hermano, así es. Pudiéramos decirlo ahorita, que estamos viviendo la noche, ¿sí? Pudiéramos decirlo así. Y cada día la noche se pone más densa, cada día estamos llegando a un tiempo más oscuro. ¿Vivimos tiempos difíciles? Los vivimos. Prende la televisión simplemente y vea las noticias y se va a dar cuenta del caos que vivimos, no solamente por este virus. Hermanos, el ser humano de hoy, no ama al prójimo, no ama a la persona que está enfrente de él. Cada uno de nosotros nos amamos cada quien a sí mismos, ¿no? Y buscamos cada quien nuestro propio bien. Si la persona de aquel que está enfrente de mí no me interesa, si tengo que aplastarlo para yo poder ser aquí alguien. Vivimos revueltas en todo el mundo, hermanos, en muchos lugares del planeta, donde la misma autoridad es golpeada, es lastimada. El mundo, muchos jóvenes, muchas personas salen con el pretexto de manifestarse y empieza el caos y la destrucción. Es increíble, hermanos, cómo el ser humano hoy piensa en hacerle daño a los demás. Y eso es lo de hoy. Justificar esos actos indebidos, hermanos, con el objeto de buscar aparentemente un bien, ¿no? Prácticas como el aborto, prácticas como, hermanos, la pedofilia, que hoy estamos escuchando mucho acerca de ese tema. Hermanos, hay cosas que nos hacen ver la antesala de lo que viene. Y esto sigue avanzando y sigue avanzando. No hay vuelta atrás. Dice la Escritura, la noche está avanzada. Así es. Y cada día se pone esto más oscuro. ¿Por qué? Y se acerca el día. Esto, hermanos, estas situaciones que vemos donde ya no hay amor, donde el hombre, el ser humano no se ama, no ama a su prójimo, donde el ser humano no busca el bien hacia todos los demás, nos habla de ese glorioso día. Nos habla de que esto nos acerca al momento en el cual todo lo que acabamos de hablar hace un momento viene ya. No sabemos cuándo, ciertamente no sabemos cuándo, si aún faltan 100 años, 50, 20 o este año mismo sea, no lo sé, no lo sabemos. Pero todo esto es un reflejo de lo que dice la Escritura. Desechemos pues
las obras de las tinieblas. Le habla al creyente. Deséchalo. No te amoldes a todo ello. No te comportes como a todos aquellos. Tu deber como creyente es amar a todos, amar a los unos a los otros. Eso es lo que Dios te ha mandado a ti. No importa si la demás gente no muestra amor por ti. No importa si el mundo hoy es un caos y no muestra amor. El creyente debe mostrar amor. Y al contrario, debe rechazar las obras de las tinieblas. Debe desechar las obras de las tinieblas. Todo aquello que tiene que ver con lo opuesto a la práctica del amor. Eso es lo que el creyente debe desechar. Y dice ahora, y vistámonos las armas de la luz. Y esto hace referencia a la armadura del Señor. El creyente tiene cómo vencer y resistir todas las acechanzas del enemigo, toda esa maldad que está allá afuera. Efesios 6:11 nos dice, un versículo que es muy conocido, y nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted sigue leyendo, va a poderse dar cuenta de toda la armadura que Dios nos ha dado para que usted y yo venzamos esas prácticas. Llegamos al versículo 13 y nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿A qué hace referencia lo que nos está diciendo esta porción? Bueno, acabamos de ver que la noche está avanzada, ¿no? Y ahora la Escritura nos dice que tú y yo debemos comportarnos opuesto. La noche está avanzada, habla de la maldad del hombre. Tú y yo debemos andar como de día. Hace referencia al amor, a la práctica de los mandamientos del Señor. Tenemos que andar como el Señor Jesús quiere, honestamente. Y nos dice aquí, ¿cómo no debemos andar? En glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias. Dice, no en contiendas y envidias. Y cuando dice aquí que no andemos en glotonerías, también veíamos, bueno, ¿a qué hace referencia, no, la palabra glotonerías? Bueno, no hace referencia precisamente al acto de comer demasiado, sino, vean lo que dice, la palabra original griega es komos, o no sé cómo se pronuncie, pero dice, se usaba para hacer referencia a celebraciones. Esto da pie a pensar en lo que podían convertirse estas fiestas, lugares llenos de excesos. Entonces, cuando hablamos de glotonería, hablamos de celebraciones que desembocan en los excesos. Eso significa la palabra glotonería, de lo cual el Señor en este pasaje dice, andemos honestamente, no glotonerías. Bueno, ya sabemos ahora a lo que hace referencia esta palabra glotonerías. Y luego nos dice que no debemos andar en glotonerías, también en borracheras. Y esto se refiere al acto habitual de la intoxicación y vivir momentos disipados, donde no hay control de nuestras emociones, donde no hay control de nuestros actos, ¿verdad? El hecho de ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias, hermanos, es algo que el creyente dice, no. Vivir así no, porque no tienes control de lo que haces. No tienes control de lo que debes, de lo que es correcto. No debes perder tu juicio. Luego nos habla de la lujuria. Y esto hace referencia al acto de ir a la cama con una persona del sexo opuesto, ¿no? Esa práctica de estar con una u otra persona nos habla de la lujuria. Esto no debe ser practicado por un creyente. Lascivia significa exceso desvergonzado y ausencia de moderación, libertinaje y depravación sexual. Esta palabra va más allá de simplemente el acto sexual con el sexo opuesto. La lascivia habla de un deseo desenfrenado por experimentar todo tipo de cosas. Y ese tipo de comportamiento también debe estar fuera de un creyente. Luego nos habla de contiendas y se refiere a que un creyente, si hablamos del amor, el creyente debe estar alejado de una práctica de vida donde haya pleito, haya pelea, haya riñas. El creyente no se debe comportar así, ¿verdad? Y muchas veces, nos gana la carne y queremos reaccionar violentamente. Pero no, el creyente debe abstenerse de esta forma de comportamiento. Envidias se deriva de sentir celo. Se deriva de la palabra celo. Y esto significa no un celo sano, sino un celo amargo. Cuando una persona está
amargada porque alguien más tiene lo que él o ella no puede tener. Todo este tipo de cosas, hermanos, se alejan del amor, se alejan de la práctica de lo que tú y yo debemos hacer como hijos de Dios. No debemos hacer nada de esto, porque esto, hermanos, está fuera de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y terminamos con este versículo 14 que nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, todos los días de nuestra vida debemos tener ese cuidado, debemos tener esa forma de vivir, de que si de lo que nos tenemos que vestir diario es del comportamiento que deriva de los mandamientos del Señor. Esto nos habla de un crecimiento espiritual. ¿Cuándo debemos dejar de practicar esto, hermanos? Nunca. Todos los días debemos reforzar y volver a hacerlo, hermanos. Porque la vida de un creyente es todo el tiempo. No es de repente sí, de repente no. Es constantemente. A medida que crecemos en Cristo, ese viejo hombre o esa vieja vestimenta de pensamientos y hábitos pecaminosos debe ser desechada continuamente. No debemos empezar a adoptarla. Dice, y debemos vestirnos de esa vestidura divina de justicia, verdad, santidad y amor que es puesta sobre nosotros. De eso debemos vestirnos todos los días. Eso hace referencia, sino vestidos del Señor Jesús. Como si hubiera dos vestimentas, ¿verdad? Esta vestimenta que tiene que ver con la forma de comportamiento del mundo, que es la que no agrada a Dios, y tenemos esta todos los días, ¿verdad? Esa vestimenta que nos va a ayudar a ¿qué? A vestirnos, a comportarnos como el Señor Jesús. Acuérdense, hermanos, que nuestra vida espiritual debe terminar y culminar el día que muramos, ciertamente, pero cuando muramos podemos decir que nuestra meta es llegar a la altura, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Todos los días es un reto nuevo, todos los días es un día en el cual tú y yo debemos luchar por crecer y por desprendernos todos los días y luchar con esa naturaleza que está dentro de nosotros. ¿Cuándo vamos a dejar de luchar con esta naturaleza pecaminosa? Hasta el día que muramos. El creyente todo el tiempo, toda su vida, todo lo largo de su vida, luchará con ello. Y el creyente debe ponerse de pie todo el tiempo, estar listo, presto para el día a día con el cual vivirá siempre contra el pecado, contra las acechanzas también del enemigo, hermanos. Y no proveáis, dice, para los deseos de la carne. Hermanos, el título del día de hoy se llama El amor cumple la ley. Tú y yo somos desafiados en este momento a que nuestro comportamiento debe ser ese, el amor, la práctica correcta de lo que es el amor, porque el amor no hace nada indebido, ¿eh? A veces confundimos el amor. Ay, es que si eso es amor, adelante. No. El amor no hace nada indebido. No hace nada que esté fuera de la escritura, de los mandamientos del Señor. El amor nos hace y nos lleva a cumplir la ley y estar bien con todos los demás. Hermano, ¿no es fácil practicar el amor? No lo es. Pero no es imposible, porque dice la escritura en Romanos 5:5 que ha sido derramado el amor dentro de nuestros corazones. Ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, hoy podemos dar amor, sí, porque ya lo tenemos, lo hemos conocido, ya experimentamos ese amor a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces no hay excusas, no hay pretextos para no poner en práctica ese amor día con día. Hermanos, que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de tu ser y pueda transformarte y ayudarte, hermanos, a ser cada día más como el Señor Jesús. Hermanos, que tengas un muy buen día, que Dios bendiga su palabra y nos vemos en el próximo video. Chao.